se están perfilando ya para la candidatura a la Casa Blanca. ¿Cuáles eran las expectativas iniciales que teníamos al proceso? Una ola roja, o al menos así lo planteaba particularmente el expresidente Donald Trump, quien asumía pues una posición de liderazgo en llevar no solamente a la Cámara Baja de Representantes, sino también en el Senado de los Estados Unidos un nuevo proceso y un nuevo marco de configuración de fuerzas políticas. La realidad es que en este momento esta oleada roja republicana no es una realidad, no es algo fáctico y se está traduciendo, si bien algunas victorias importantes en estados como Colorado, hay una importante presión sobre el sistema político americano, particularmente en un momento en el que Joe Biden tiene una popularidad política muy baja. El nivel de aceptación del presidente Biden está en mínimos históricos, está lidiando con una inflación que ha superado ya el 10% en el segundo trimestre de este año. Hay políticas para combatir la inflación, se está recurriendo a políticas de austeridad y políticas monetarias extremas, y aún así la población ha votado a los demócratas por una identificación que existe entre los demócratas y la protección a la democracia. Estamos ante una imagen política de un presidente Donald Trump muy cuestionada ante la institucionalidad democrática americana, y esto es algo que es muy sensible en el ADN político del sistema norteamericano. O sea, que crees que fue un efecto contraproducente la aparición importante que ha tenido Trump durante esta campaña electoral. ¿Qué no le ha favorecido en esta oportunidad a los republicanos y por qué el resultado ha sido contrario a lo que vaticinaban las encuestas de opinión? Si bien en este momento el expresidente Trump tiene un papel protagónico dentro de las filas del Partido Republicano, encontramos una necesidad de renovación del liderazgo político, no solamente por el cuestionamiento que realizó a los resultados de las elecciones presidenciales en el año 2020 frente al combatiente Joe Biden. Es el día que el presidente Trump habla de fraude electoral, y el tocar el tema del sistema electoral norteamericano y acusarle de fraude es algo que horroriza a gran parte del electorado norteamericano. Asimismo, podría reconfigurarse nuevos liderazgos dentro del Partido Republicano, como es el caso de Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida. Ha tenido una votación histórica espectacular en todo el estado de la Florida, y en este momento se perfila como el gran contrincante de Donald Trump, quien esperemos anuncie su precandidatura a las elecciones presidenciales el próximo martes en los Estados Unidos, pero podremos ver allí un debate de liderazgo entre un ala más radical del Partido Republicano, que estaría representada por el presidente Trump, y un ala más moderada, que es la visión o la figura de Ron DeSantis. Esta polarización política extrema en la que se ha introducido los Estados Unidos desde el año 2016, con la victoria de Donald Trump en un marco en el que nadie lo esperaba, en el que 45 de los 50 diarios norteamericanos más importantes daban como ganadora a Hillary Clinton, podría sobrevenirse en una nueva sorpresa política en el futuro cercano de los Estados Unidos. Bien, Dylan, ¿y qué pasará entonces con la agenda legislativa del presidente Joe Biden? ¿Qué capacidad de maniobras tiene allí para negociar con el Partido Republicano, que seguramente va a dominar la Cámara de Representantes? Y es posible que también ocurra un empate técnico en el Senado, o quizás la diferencia sea muy mínima en este Parlamento de 100 escaños. Pudieran tener un poco más de 40 los republicanos y un poco más de 40 los demócratas, es decir que estarían muy cerca. Pero entonces, ¿cómo quedaría esa agenda legislativa que el presidente Biden pues tendría para los próximos 2 años, y esa capacidad de poder entablar diálogos y negociaciones con el Partido Republicano, que es el principal oponente en este país? Lo cierto es que la holgura política que tenía o gozaba el presidente Biden en inicios de su legislatura en la Cámara Baja y también en el Senado norteamericano va a cambiar. Si bien aún no tenemos una correlación de fuerzas definitiva y podríamos esperar todavía incluso semanas a tener resultados definitivos, sobre todo por la segunda vuelta electoral en Georgia en el caso del Senado, o los resultados que podemos ver en Arizona y en el estado de Colorado, también en Kentucky, podrán definir el panorama definitivo del Congreso. Lo cierto es que la configuración de la Cámara Baja va a bajar y va a cambiar radicalmente. ¿Esto en qué se traduciría? Que una cantidad de importantes políticas públicas del presidente Biden tendrán que ser reformuladas. En este momento la presidenta Biden tiene 2 grandes pilares en los cuales se ha sustentado. Por un lado, la promulgación de su ley contra la inflación, que representa también un nivel de inversión de más de $300 mil millones en infraestructura básica para los Estados Unidos, una reformulación del motor económico en un momento en el que las economías más industrializadas del planeta se han recalentado, y por otro lado, las leyes de cambio climático. Estos 2 grandes temas, sumados a cuestiones sociales como el aborto, serán determinantes en la agenda de la próxima legislatura. ¿Qué es lo que podremos encontrar? Una capacidad de negociación forzada por parte de los demócratas. Los republicanos en este momento me parece que tienen una representación más moderada dentro de la Cámara Baja, e incluso lo que podrá suceder en el Senado, que recordemos que bajo la premisa de los papeles federalistas se renueva 1/3 del Senado cada vez que hay elecciones para mantener una pluralidad, por lo que podemos todavía encontrar cierto anclaje político en la Cámara Alta que podría darle cierta fuerza al presidente Biden.
Bueno, todo está por verse, todavía no hay resultados definitivos. Las proyecciones que existen las hacen los medios de comunicación en los Estados Unidos. El recuento que más vemos es el de la agencia Associated Press, pero bueno, es importante hacerle seguimiento a este tema, Dylan. Vamos a hacer la pausa. Si usted tiene alguna pregunta, le inquieta alguno de estos temas, pues plantéela por Twitter, @primera página y el hashtag primera página. Al regreso es importante hablar sobre otros temas que también están en la agenda esta semana, como lo son la cumbre climática COP27 en Egipto, así como también el posible encuentro que se entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el chino Xi Jinping este próximo lunes en Bali, Indonesia.